Capítulo cuarto. A la entrada de la galería en la que me encontraba, había una palangana de acero, la cual al acercarme se llenó de un agua pura como el cristal, que se purificaba sobre una arena blanca y fina. La palangana era ovalada y estaba sostenida sobre 3 pies de bronce. Una lámina negra incrustada sobre el lado que miraba a la puerta contenía algunos caracteres. Cerca a la palangana había un velo de lino y sobre ella 2 columnas de mármol verde que soportaban una placa de mármol redonda. Allí se veía, rodeada de 2 inscripciones, la figura del sello sagrado formada por una cruz de 4 colores, sujeta a un travesaño de oro que sostenía 2 círculos a los que rodeaban otros 2 círculos concéntricos, el más grande negro y el otro rojo. A una de las columnas estaba sujeta una hacha de plata cuyo mango era azul. Su nombre es Qualcantum. Después de haber leído las inscripciones, me acerqué al recipiente y me lavé en él. Habiendo comenzado por las manos, terminé por sumergirme todo entero. Permanecí allí 3 días. Al salir del agua noté que había perdido su transparencia. La arena se había vuelto grisácea y partículas de color herrumbre se agitaban en el fluido. Quise acercarme con el velo de lino, pero nuevas gotas de agua reemplazaban sin cesar a las que se embebían en el lienzo. Renuncié a secarme con el velo y manteniéndome a la sombra me quedé inmóvil por 6 días completos. Al cabo de ese tiempo la fuente de estas aguas se había secado. Me encontré seco y más liviano, aunque mis fuerzas me parecían aumentadas. Después de haberme paseado algún tiempo volví a la palangana. El agua que ella contenía se había secado, en su lugar había un licor rojizo y la arena estaba gris y metálica. Me bañé nuevamente allí, cuidando de quedarme solo en algunos instantes. Al retirarme noté que había absorbido una parte del líquido. Esta vez no traté de secarme con el lienzo, el licor del que estaba impregnado, pues éste había destruido la tela al instante, por ser muy fuerte y corrosivo. Fui al otro extremo de la galería para tenderme sobre un lecho de arena caliente donde pasé 7 días. Al cabo de ese tiempo regresé a la palangana. El agua estaba como la encontré la primera vez. Me sumergí en ella y salí después de haberme lavado cuidadosamente. Esta vez no tuve dificultad en secarme. Finalmente, después de haber purificado, según las instrucciones que había recibido, me dispuse a salir de esa galería en la que había permanecido 16 días. Qualcantum quiere decir calcanto, nombre de lo que los antiguos daban al sulfato de cobre. Capítulo séptimo. Dejé la galería por una puerta baja y estrecha, y entré en un aposento circular, cuyo artesonado era de madera de fresno y sándalo. Al fondo del aposento, sobre un pedestal compuesto de cepas de vid, reposaba un montón de sal blanca y brillante. En la parte superior había un cuadro que representaba un león blanco coronado y un racimo de uvas, ambos colocados sobre una bandeja, y el humo de un brasero encendido lo elevaba en el aire. A mi derecha y a mi izquierda se abrían 2 puertas, dando una sobre una llanura árida. Un viento seco y ardiente reinaba allí en todo el tiempo. La otra puerta se abría sobre un lago,
al extremo del cual se percibía una fachada de mármol negro. Yo me acerqué al altar y tomé en mis manos la sal blanca y brillante que los sabios llaman marabresba, y froté con ella mi cuerpo haciendo que me penetrase. Y después de haber leído los jeroglíficos que acompañaban al cuadro, me dispuse a dejar esa sala. Mi primer propósito fue salir por la puerta que daba a la planicie, pero como un vapor ardiente salía de allí, preferí el camino opuesto. Tenía la libertad de elegir con la condición, sin embargo, de no abandonar el camino que ya hubiera tomado. Me decidí a atravesar el lago. Sus aguas eran sombrías y estancadas. Percibí claramente, a una cierta distancia, un puente llamado Baz. Baz puede significar coraje. Pero preferí atravesar el lago antes de tomar el largo camino que me hubiera visto obligado a recorrer para llegar al puente siguiendo las sinuosidades de una orilla sembrada de rocas. Entré en el agua que era tan espesa como el cemento. Me di cuenta que era inútil nadar, ya que por todas partes mis pies encontraban el fondo. Caminé en el lago durante 13 días. Finalmente llegué a la otra orilla. La tierra, capítulo 8. La tierra era de un color oscuro, como el agua por la que había viajado. Un leve declive me condujo al pie del edificio que yo había visto desde lejos. Su forma era la de un largo cuadrado y sobre el frontis estaban grabados algunos caracteres semejantes a los que empleaban los sacerdotes de los antiguos persas. El edificio entero estaba construido de basalto negro sin pulir. Las puertas, que eran de madera de ciprés, se abrieron para dejarme pasar. Un viento cálido y húmedo se levantó repentinamente y me empujó rápidamente hasta el centro de la sala. Al mismo tiempo, cerró las puertas tras mío. Me encontré en la oscuridad. Poco a poco mis ojos se acostumbraron a la poca luz que reinaba en ese recinto y pude distinguir los objetos que me rodeaban. La bóveda, las paredes, el piso de la sala eran negros como el ébano. Dos cuadros pintados sobre el muro llamaron mi atención. Uno representaba un caballo parecido al que los palanetas nos describen, que causó la ruina de Troya. De sus flancos entreabiertos salía un cadáver humano. La otra pintura ofrecía la imagen de un hombre muerto desde hacía largo tiempo. Los viles insectos de la putrefacción se agitaban sobre su rostro y devoraban la sustancia que los había hecho nacer. Uno de los brazos descarnados de la figura muerta dejaban ya ver los huesos. Colocado cerca del cadáver, un hombre vestido de rojo se esforzaba por levantarlo. Una estrella brillaba sobre su frente, borceguíes negros cubrían sus piernas, 3 láminas negras cubiertos de caracteres de plata estaban colocados arriba entre los cuadros y debajo de ellos. Los leí y me ocupé en recorrer la sala donde debía pasar 9 días. En el rincón muy oscuro había un montón de tierra negra, fértil, rica y saturada de partículas animales. Quise tomar un poco y una voz estrepitosa como el sonido de una trompeta me lo prohibió. Solo hace 87 años que esta tierra está colocada en esta sala, me dijo la voz.
Cuando hayan pasado otros 13 años, tú y los otros hijos de Dios podrán usarla. La voz calló, pero los últimos sonidos vieron largo tiempo en ese templo del silencio y de la muerte. Después de haber permanecido allí el tiempo prescripto, salí por la puerta opuesta a aquella por la que había entrado. Vi nuevamente la luz, pero ella no era lo suficientemente viva alrededor de la negra sala como para cansar mis ojos habituados a la oscuridad. Vi con extrañeza que para llegar a los otros edificios me era necesario atravesar un largo más extenso que el primero. Caminé en el agua durante 18 días. Recordé que en la primera travesía las aguas del lago se volvían más negras y más espesas a medida que yo avanzaba. En estas, por lo contrario, las aguas se aclaraban a medida que yo me aproximaba a la orilla. Mi vestidura, que en el palacio se había vuelto negro como los muros, me pareció entonces de un tinte grisáceo y poco a poco recobró sus colores. Sin embargo, no estaba del todo azul, como se acercaba a un hermoso verde. Después de 18 días subí a la orilla por una gradería de mármol blanco. La sala negra se llamaba Sahn, el primer lago Sahrosh, el segundo lago Sah-Anarit. Sahn, palabra que no existe en hebreo pero sí en árabe y significa plato o cubete. Sahrosh, palangana de la cabeza. Shan Aharit, palangana de la extremidad posterior por oposición a la cabeza. Capítulo 9. A cierta distancia de la orilla, un suntuoso palacio elevaba en los aires sus columnas de alabastro. Sus diferentes partes se juntaban por pórticos color de fuego. Todo el edificio era de una arquitectura liviana y aérea. Me acerqué a las puertas. Sobre el frontis estaba representada una mariposa. Las puertas estaban abiertas. Entré. Todo el palacio consistía en una sola sala. 3 filas de columnas la rodeaban. Cada fila estaba compuesta por 27 columnas de alabastro. En el centro del edificio había una figura de hombre saliendo de una tumba. Su mano, apoyada sobre una lanza, golpeaba la piedra que antes la encerraba. Su cintura estaba ceñida por un ropaje verde en cuyo borde inferior brillaba el oro. Sobre su pecho había una tabla cuadrada sobre la que distinguí algunas letras. Una corona de oro estaba suspendida encima de la figura y ésta parecía elevarse en los aires para asirla. Encima de la corona había una plancha de piedra amarilla sobre la que estaban grabados algunos emblemas. Los interpreté con ayuda de la inscripción que vi sobre la tumba y por la que había visto sobre el pecho del hombre. Permanecí en esta sala llamada Balsam al tiempo necesario para contemplar en ella todos sus contornos y salí de allí con la intención de llegar a través de una vasta llanura a una torre que distinguí a una distancia bastante grande. En el manuscrito existen 2 palabras. La primera palabra es balsam, que significa bálsamo, y la segunda es imposible de identificar. Capítulo 10. Apenas había abandonado las gradas del palacio, vi revolotear delante de mí un pájaro semejante a Aspirna, pero éste tenía 2 alas de mariposa, además de las suyas.
Una voz saliendo de una nube me ordenó que lo tomara y lo fijara. Yo me lancé tras él. Él no volaba, sino que se servía de sus alas para correr con una gran rapidez. Lo perseguí, él huía delante de mí y me hizo recorrer varias veces la llanura en toda su extensión. Lo seguía sin detenerme. Finalmente, después de perseguirlo durante 9 días, lo obligué a entrar en la torre que había visto de lejos cuando salí de Tzahn. Los muros de este edificio eran de hierro, 36 pilares del mismo metal los sostenían. El interior era del mismo material incrustado de brillante acero. Los cimientos de la torre estaban construidos de tal manera que doblaban en altura a la parte que estaba bajo la tierra. Apenas había el pájaro entrado en el recinto cuando un frío glacial pareció apoderarse de él. Hizo vanos esfuerzos por mover sus alas estremecidas. Se agitó aún, tratando de huir, pero tan débilmente que le di alcance con la mayor facilidad. Lo tomé y pasándole un clavo de acero Maragnerush a través de las alas, lo fijé al piso de la torre con la ayuda de un martillo llamado Shitraj. Apenas había terminado cuando el pájaro cobró nuevas fuerzas. No se movió más, pero sus ojos se volvieron brillantes como topacios. Lo estaba. Bendiciones, querido Carlos. Bendiciones, gracias. Bendiciones, Terra. Bendiciones. Lo estaba examinando cuando un grupo colocado al centro de la sala atrajo mi atención. Este representaba. Ya, gracias, querida Terra. Ya estoy de vuelta. Muy amable. Este representaba a un hermoso hombre en la flor de la edad. En la mano sostenía una vara que la rodeaban 2 serpientes entrelazadas y se esforzaba por escapar de las manos de otro hombre grande y vigoroso, arreado de un cinturón y un casco de hierro sobre el que ondeaba un penacho rojo. Cerca de él había una espada apoyada sobre el escudo cubierto de jeroglíficos. El hombre armado tenía en las manos una fuerte cadena con la que ataba los pies y el cuerpo del adolescente, que trataba vanamente de escapar de su terrible adversario. 2 tableros rojos contenían caracteres. Abandoné la torre y, abriendo una puerta que estaba entre 2 pilares, me encontré en una vasta sala. Maragnehush quiere decir amargura de bronce. Capítulo 11. La sala en la que acababa de entrar era perfectamente redonda. Se parecía al interior de un globo, formada de un material duro y diáfano como el cristal, recibía luz por todas partes. La parte inferior estaba colocada sobre un vasto estanque lleno de arena roja. Un calor suave y parejo reinaba en este recinto circular. Los sabios llaman a esta sala Seluf. El estanque de arena que la sostiene lleva el nombre de Asha Holith. Yo miraba con extrañeza ese globo de cristal cuando un nuevo fenómeno excitó mi admiración. Yo miraba con extrañeza ese globo del piso de la sala subía un vapor suave, húmedo y azafranado que me rodeó, me levantó suavemente y en el lapso de 36 días me llevó hasta la parte superior del globo. Después de ese tiempo el vapor se debilitó. Descendí poco a poco y finalmente me volví a encontrar sobre el piso. Mi túnica había cambiado de color
Era verde cuando yo entré en la sala. Ahora se había vuelto de un rojo brillante. Por un efecto contrario, la arena sobre la que reposaba el globo perdió su color rojo y gradualmente se volvió negra. Permanecí aún 3 días en la sala después de mi ascensión. Pasado ese tiempo, salí de allí para entrar en un vasto sitio rodeado de columnatas y de pórticos dorados. En el centro del lugar había un pedestal de bronce sosteniendo un grupo que representaba la imagen de un hombre grande y fuerte, cuya majestuosa cabeza estaba cubierta de un casco coronado. A través de las mallas de su armadura de oro salía una vestidura azul. En una mano sostenía una vara blanca cubierta de caracteres. La otra mano la tendía sobre una hermosa mujer. A su compañera no la cubría ninguna vestimenta. Un sol brillaba sobre su seno. Su mano derecha sostenía 3 globos unidos por anillos de oro. Una corona de flores rojas ceñía sus hermosos cabellos. Ella se elevaba en los aires y parecía levantar consigo al guerrero que la acompañaba. Los dos eran conducidos por nubes. Alrededor del grupo, sobre los capiteles de 4 columnas de mármol blanco, descansaban 4 estatuas de bronce. Tenían alas y parecían tocar la trompeta. Atravesé el lugar subiendo una escalinata de mármol que se encontraba delante de mí. Vi con asombro que volvía a entrar en la sala de los tronos, la primera en la que me había encontrado cuando llegué al Palacio de la Sabiduría. El altar triangular estaba siempre en el centro de esa sala, pero el pájaro, el altar y la antorcha estaban reunidos y no formaban sino un solo cuerpo. Cerca de ellos descansaba un sol de oro. La espada que yo había llevado de la sala de fuego yacía a algunos pasos de allí sobre los cojines de uno de los tronos. Seluf es la segunda palabra, es incomprensible. Asha, Jolith, fuego de arena. Tomé la espada y golpeando el sol lo reduje al polvo. Luego lo toqué y cada molécula se transformó en un sol de oro semejante a aquel que yo había roto. La obra es perfecta, exclamó al instante una voz fuerte y melodiosa. A ese grito los hijos de la luz se apresuraron a reunirse conmigo. Las puertas de la inmortalidad me fueron abiertas. La nube que cubre los ojos de los mortales se disipó. Yo lo vi, y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como su maestro. Fin, pues este es el final de esta obra titulada La Muy Santa Trinosofía, que es la única obra que se conserva de las escritas por el conde de Saint Germain en su última encarnación. En la transmisión anterior del 1 de septiembre comenzamos con dar algunos datos históricos respecto a esta obra. Valdría la pena que la buscaran en mi muro y que la volvieran, y que lo escucharan quienes se lo perdieron, quienes no pudieron estar. Creo que lo que sí no dije fue, bueno, este texto fue publicado en 1908 por los Anales Masónicos y se dedicó en aquel entonces
a su Alteza el Príncipe de Cambaceres, archicanciller del Imperio, GM de MCM en Francia, por Cayot RC. Y bueno, pues nos vemos mañana, ya vamos a reiniciar, mañana sí, vamos a tener ceremonial y enseñanza. Hasta mañana y me da mucho gusto ver a todos de nuevo. Saludos.